Bien, primeramente vamos a escuchar una entrevista que se le hace a la esposa de Gigi Ávila, un gran siervo de Dios. Todo el mundo lo conoce, bueno, mayormente la gente de habla hispana, los latinos mayormente conocemos al siervo Gigi Ávila, un hombre muy usado por Dios. Pero hay algo que queremos rescatar de esta entrevista que se le hizo a su esposa, y no es para contender, sino es para que abramos los ojos, ya que hoy día mucha gente se está dejando llevar por doctrinas de hombres sin consultar a Dios, sin consultar a la palabra, y están moviendo las masas. Pero esta entrevista tiene unas declaraciones muy importantes en lo personal, y sé que también a ustedes les va a interesar. Hay muchos que ya la han visto, pero no sé si ya se dieron cuenta de las declaraciones que da la esposa de Gigi Ávila. Primeramente hablamos de la conversión de Gigi Ávila, un gran siervo de Dios. Después ella habla de su conversión, primeramente cómo se convirtió Gigi Ávila, quién fue el que le predicó. Eso es importante saber también, dónde y cómo aceptó a Cristo, ya que yo una vez escuché un pastor que dijo, y esto lo dijo un pastor, yo se los voy a comentar a ustedes, él me lo dijo a mí, que supuestamente Gigi Ávila se había convertido en una campaña, pero es mentira. Aquí su esposa está declarando cómo se convirtió este hombre y cómo Dios empezó a usar su vida más adelante. Y cuéntanos, ¿cómo fue la conversión del hermano Gigi? ¿Qué es lo que ocurrió con él? Bueno, allí ya le dio como una reuma, Ya. como se dice allá, no sé cómo ustedes lo dirán, pero le dio reuma. Y entonces ya él no podía hacer los squats con las pesas, no podía caminar casi, tuve que inventarle un bastón de un palo de escoba. Y viendo un programa, porque ya no podía hacer ejercicio, ya no podía hacer nada, y cayó un programa evangélico de Oral Roberts. Oral Roberts. Oral Roberts. Y ahí pues él no le interesó en nada aceptar a Jesús como su Salvador. Lo que él quería era ser sano. Claro, ya. Y entonces son muchas las personas que vienen a Cristo para eso, ¿sabes? Pero Dios tiene misericordia de uno. La cuestión fue que Gigi se convirtió al Señor. Se fue al cuarto, hizo lo que Oral Robert dijo: puica tu rodilla y ora a Dios, acepta a Jesucristo como tu Salvador. Bien, ahora nos damos cuenta también cómo posteriormente, después de que Gigi acepta a Cristo, su esposa tiene una experiencia con el Señor, consecuencia que fue de las oraciones de su esposo, de los ayunos de su esposo. Cuando pongo el cuerpo en la cama, pero no la cabeza, no llego a la almohada, me levantan así en el aire. Y mi cuerpo empezó a temblar. Aleluya. Y yo no podía controlarlo. Yo quería controlar aquello, pero no podía. Se me cerraron los ojos, se me abrió la boca, empecé a alabar a Dios y la mente estaba bien. Y yo decía, eso le pasa a los pentecostales de lo que yo me estoy riendo. ¿Viste? Precioso. Y ahí fue que estuve 15 minutos en esa bendición, como para que supiera el Señor yo que no se me iba a olvidar eso. Cuando desperté, cuando mi marido despertó, ya yo estaba levantada, que caminaba como en espuma. Y entonces me mira así, poniéndose las medias, me dice, ya, ¿qué te pasa? Que te veo tan distinta. Y dije, yo no sé lo que me ha pasado, pero me siento tan bien. Y me senté a contarle. Y él se alegró tanto porque hacía 3 meses que estaba orando por mí y cada día me ponía peor. Aleluya. Pues imagínese. Y entonces ahí él me dijo, no me sirva desayuno, que hoy yo voy a darle gracias al Señor. Se fue para la escuela en ayuno y yo le dije, me dejas el carro ahí, que yo no lo necesito. Ahí está la llave. Y ese día yo recogí todo lo que yo sabía que no era agradable a Dios. A continuación, Gigi habla sobre qué pasó después de que se convirtió. Ella dice y declara algo muy importante. El hermano Gigi había aceptado a Cristo, su esposa había aceptado a Cristo, pero todavía no eran miembros de una iglesia en sí. Una de las cosas que me impresiona, hermana Yeya, es que ustedes no habían ido a la iglesia, o sea, ustedes no eran miembros de una congregación, no habían asistido a una escuela dominical, no habían oído un estudio bíblico, no habían escuchado la prédica de un pastor,
y sin embargo Dios le había revelado que todas esas cosas que eran idolatría, los muñecos, los rosarios, los crucifijos, y todo eso que era vanidad desapareció. O sea, eso va a entender entonces que el poder de Dios es extraordinario. El hermano Gigi asistía a una iglesia metodista y la hermana Yeya asistía de vez en cuando con él y ella tenía problemas con él porque ella era católica y el hermano era de la iglesia metodista, pero no eran miembros, solamente llegaban, se congregaban, pero no eran miembros, ella misma lo declara. De ahí posteriormente sintieron la necesidad de congregarse, como lo hicieron. Mi marido ya iba a la iglesia metodista. Ya. Esas eran mis peleas, porque él evangélico y yo católica. Okay. ¿Me entiendes? Ya. Y entonces él iba a la metodista. Y entonces yo pues me iba con él a la metodista. El pastor apareció en mi casa un día y me dice, hermana Yeya, ¿por qué usted no se hace miembro de la iglesia, de mi iglesia? Porque allá ustedes están congregándose. Y yo le dije, me quedé sorprendida, hermano. Yo le dije, hermano, la cabeza del hogar es Gigi. Yo no puedo decidir nada porque él es el que tiene que decidir esa parte. Y entonces se fue. Y hermano, y yo aprendí a vestir como los pentecostales, porque yo me paraba en la puerta de mi casa a ver las hermanas de la iglesia cuando salían. A continuación, también nuestra hermana Yeya declara que la iglesia metodista en esos tiempos, y yo estoy seguro que no solamente la iglesia metodista en esos tiempos, sino que hay muchas iglesias en estos tiempos que parecen a la iglesia metodista, no creen en las manifestaciones del Espíritu Santo y no dejan que el Espíritu Santo sea quien gobierne, no dejan que el Espíritu Santo sea el que dirija, que ministre. Muchos dicen que para qué hablar tantas lenguas, que no hay que hablar tantas lenguas, que no es necesario. Óigame, pero si esos son señales del Espíritu Santo, ¿sí? Está escrito en la palabra, en el libro de los Hechos, y el Señor dijo que recibiríamos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, si no tienes en ti el Espíritu Santo y sus señales, como hablar lenguas, echar fuera demonios, en el nombre de Jesucristo, entonces algo está pasando ahí. Como bien dice nuestra hermana Yeya, que cuando veían que alguien, el Espíritu Santo lo empezaba a ministrar y empezaba a hablar lenguas o hacer alguna manifestación del Espíritu Santo en la persona, lo sentaban. Precisamente hay muchas iglesias hoy día que no creen en las manifestaciones del Espíritu Santo, la cual yo les digo deben de tener cuidado porque la iglesia primitiva era llena del poder del Espíritu Santo. Así que no solo la iglesia metodista, sino también muchas iglesias de hoy en día, hay muchas iglesias en las que se meten tantos estudios aquí, estudios allá en la palabra, y ellos terminan luego negando las manifestaciones del Espíritu Santo y lo confunden con apostasía. No se me confundan, porque la apostasía verdadera se les ha metido en las iglesias a pastores que gritan y dicen a voz en cuello que son sendas antiguas, pero yo les voy a hacer una pregunta: ¿a qué le llaman sendas antiguas? Si en el libro de los Hechos se habla de sendas antiguas, que es la iglesia primitiva, que son sendas antiguas, era guiada completamente por el poder del Espíritu Santo y hablaban lenguas, porque el hablar lenguas edifica uno mismo. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en el libro de Corintios, él lo explica de esa forma. Amén. Entonces, tengamos cuidado, pastores, si ustedes mismos nos están permitiendo que en su iglesia el Espíritu Santo dirija y ustedes se oponen a la manifestación del Espíritu Santo. Vemos aquí cómo ella declara, nuestra hermana Yeya, que el hermano Gigi salió de una iglesia de esas, metodista ahí, pero muchas que no son metodistas, pero parecen metodistas por lo que están haciendo. El hermano Gigi salió de ese tipo de iglesia. Bueno, la iglesia metodista en Puerto Rico, aquí hay una iglesia que es metodista pentecostal. La iglesia metodista es como la metodista episcopal, que no son pentecostales. Ellos no creen en las lenguas, en las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero usted dice que tenían una iglesia pentecostal. Y si al estar en una iglesia metodista, ¿cómo el hermano Gigi logra entender que necesita ir a una iglesia pentecostal? ¿Fue porque comenzó a experimentar el poder del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo? Yo no sé, yo no le sabría decir, pero usted sabe que en aquel tiempo la iglesia metodista no creía en lenguas. Y cuando venía cualquier manifestación del Espíritu Santo, lo sentaban.
Bien, a continuación la hermana Yeya hace una declaración importantísima, ya que muchos pastores están diciendo que el no ser miembro de una iglesia, que estar en rebeldía, algunos se atreven a decir que acarrean maldición, que dónde está tu pastor, quién es tu pastor, y pastores pastoreando pastores, pero perdónenme, pero a mí la palabra me dice que los pastores pastorean ovejas, ¿sí? Entonces los pastores pastorean ovejas, no pastores. Pastores no pueden pastorear evangelistas. Que me demuestren bíblicamente donde un pastor va a pastorear un evangelista o donde un pastor pastorea otro pastor, que me lo demuestren bíblicamente. Ah, pero el Señor Jesucristo, ¿qué fue? El Señor fue el pastor de los apóstoles. El Señor Jesucristo fue el pastor, fue el evangelista, fue el profeta, fue el apóstol y el maestro de los apóstoles. Él fue el todo, tenía los 5 ministerios al mismo tiempo. El Señor Jesucristo lo ejercía y Él enseñó a los apóstoles. Amén. Pero ahí en adelante los apóstoles eran los que se encargaban de llevar el fundamento. Entonces, a partir de ahí, no hay citas bíblicas que digan que un pastor tiene que pastorear a otro pastor. Amén. Entonces, la hermana Yeya declara algo muy importante. Dice que ellos nunca fueron miembros de una iglesia. Ellos se congregaban porque es bíblico y tenemos que congregarnos. Ellos dicen, se congregaban, visitaban, pero nunca fueron miembros de una iglesia. Porque el hermano Gigi tuvo el llamado, primero la conversión, después el llamado. Entonces, cuando sale en el llamado, fíjese, él no tenía pastor. Porque acá en México los pastores andan diciendo que si el evangelista no tiene su pastor, está en rebeldía. Perdónenme, y con la palabra, si usted me dice dónde está eso, que ustedes están diciendo que si el evangelista no tiene su pastor, está en rebeldía, entonces yo les voy a hacer caso a ustedes. Pero mientras ustedes no me demuestren bíblicamente lo que ustedes dicen, porque el rudimento de hombres y doctrina de hombres de muchas iglesias, de muchos movimientos, no están basados en lo que dice la Escritura. El evangelista Gigi Ávila no tenía pastor y era evangelista. Porque muchos dicen que tienen que tener su pastor los evangelistas, pero miren, pastores que dicen que son sendas antiguas y lo gritan a voz en cuello, y ustedes que dicen que el evangelista debe tener un pastor, pues miren la fuerte declaración que hace la hermana Yeya, que el hermano Gigi Ávila no tenía pastor. Su pastor era Jesucristo. Así como el pastor de usted y como mi pastor, primeramente se llama Jesucristo. Si usted es una oveja, sujétese a su pastor. Pero si usted tiene ministerio, evangelista, profeta, apóstol, entonces usted no puede sujetarse a un pastor. Ministerio de maestro, el ministerio, el más chico, pero es el más grande. Porque es el que enseña. Porque él dijo, id y haced discípulos. Y el tema del llamado al ministerio, porque bueno, hasta ahí ustedes eran miembros de una iglesia, pero después el hermano Gigi comenzó... No fuimos miembros de la iglesia. No nos hicimos miembros, visitábamos. Visitaba la iglesia. No fuimos miembros de la iglesia. No nos hicimos miembros, visitábamos. Visitaba la iglesia. A continuación, nuestra hermana Yeya nos platica sobre el llamado al ministerio del hermano. Entonces, el Señor mismo, Jesucristo, le empezó a abrir puertas al hermano para ir a predicar a las iglesias. A él lo invitaban, dice. Él no estaba llamando por teléfono, él no estaba enviando un mail para ver qué pastor le invitaba o qué pastor le abría puertas, como yo conozco pastores o evangelistas que dice, hermano, agéndame allá, o oye, el pastor no me podrá ahí permitir predicar. No. Jesucristo es el que te abre las puertas. Mire, si el hermano Gigi, que no tenía pastor, aquí en lo terrenal, porque su pastor era Jesucristo, fíjense, estaba en rebeldía, como muchos dicen que si no tienes tu pastor y eres evangelista, estás en rebeldía. Entonces, ¿por qué el Señor le empezó a abrir puertas? ¿Amén? ¿Por qué el Señor se empezó a glorificar? ¿Por qué el Señor hizo de él un ministerio grande? Porque él se basó y se fundó en la palabra, no en rudimentos de hombres, no en doctrinas de hombres, de movimientos, porque hay muchos movimientos que están haciendo lo que quieren con la gente y con el pueblo. Muchas cosas antibíblicas de las cuales no voy a hablar ahorita, porque nos estamos centrando en las declaraciones de la hermana Yeya. Por si ya habían visto la entrevista y no se habían percatado de esto, aquí lo tienen. ¿Cómo fue ese momento cuando el Señor ya confirma en el corazón, en el espíritu del hermano Gigi, que debía dedicarse a predicar? Bueno, a él lo invitaban las iglesias a predicar, ¿ven? Y él iba, pero los fines de semana o por las noches cuando era cerca, y nosotros los acompañábamos.
Yo lo acompañaba, las nenas tocaban sus instrumentos y yo dirigía el culto. Y él, si era al aire libre, se tenía que trepar a los techos de las casas a poner las bocinas, porque él no se conformaba con que estuvieran abajo del piso, no, él tenía que ser allá arriba donde todo el mundo abarcara bastante área. Y así fue como hicimos eso así, y los fines de semana, pues Gille, si no lo invitaban, él buscaba. Predicaba en la calle, hermano, y lejos, campo lejos. Un día me dice, Yeya, tengo que hablar contigo. Ahí yo temblé, hermano. Siento el llamado del Señor a predicar, mañana voy a renunciar. Así tajante. Mañana voy a renunciar al departamento de educación. Yo me le quedo mirando así. No dije nada, hermano. Con todas las experiencias que yo había pasado con el Señor, ¿qué voy a decir? A continuación, nuestra hermana Yeya también declara cómo el Señor le empezó a abrir puertas en República Dominicana, es decir, la primera vez que sale el evangelista Gille Ávila de Puerto Rico, de Camuy. La primera vez que él sale de su tierra, porque el Señor le empezó a abrir puertas. Fíjense qué es lo maravilloso, dejarse llevar por el Señor, por el Espíritu Santo, por lo que Él dice, porque déjeme decirle que Dios habla, Dios da sueños, Dios habla en sueños, en visión nocturna, como dice el libro de Job. Él habla audiblemente, porque déjeme decirle que hay iglesias que se dicen ser cristianas de senda antigua que no creen que Dios todavía habla, que Dios todavía da sueños, que Dios habla de la manera que Él quiera. Nosotros no vamos a limitar y a decir cómo Él tiene que hablarnos. Está escrito cómo Él habla, cómo Él le habla a sus profetas, cómo Él habla y trata con los apóstoles, cómo Él habla a los evangelistas, a los pastores, a los maestros, cómo Él habla a su pueblo, a las ovejas, porque hay pastores, hay profetas y apóstoles. Es verdad que hay apóstoles y profetas desviados, descarriados, que se les conoce por allá de la prosperidad. Eso déjeme decir, ya tienen su recompensa. Pero la Biblia a mí me dice en el libro de los Hechos, en la iglesia de Antioquía, que era la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, que ahí habían profetas. Amén. Y habían apóstoles, no solamente el apóstol Pedro, no solamente el apóstol Pablo, sino que también habían más apóstoles. Y eso después lo podemos abordar bíblicamente, porque ahora me interesa mucho lo que dice nuestra hermanita Yeya. Sin embargo, fíjense bien cómo Dios abre puertas, ¿sí? Hay que tener cuidado con esos hermanos que dicen o no creen que Dios habla, porque yo aquella vez hablé con un hermano y le dije, mire, a mí el Señor me habló y me dio una instrucción y me dijo esto. Y él me contestó, un hermano de años que conoce la palabra, me dijo, yo no sé cómo es que Dios te habla, me dice. Y le dije, mira, hermanito, te voy a dar un consejo. Porque él dice, a mí nunca Dios me ha hablado. Mira, si quieres que Dios te hable, tienes que encerrarte más a escuchar su voz, tienes que meterte en intimidad con Dios, tienes que meterte más en oración, tienes que buscar más de la presencia de Dios para que Él te hable si no te ha hablado. Porque muchos no creen en estas manifestaciones que son de Dios, que son del Espíritu Santo, del mismo Jesucristo. Que lo invitó un día a predicar una noche y yo fui con él porque era fin de semana. Y predicó y estuvimos allá y nos quedamos allá y al otro día regresamos, después de la campaña. Y él lo invitó para ir a Santo Domingo. Hermano, vamos para Santo Domingo que yo tengo obra allá. Y Gille le dice, bueno, si Dios me confirma, voy. Entonces él se puso a orar, pero como ya yo había oído, pues también me puse a orar. Y oré, y a quien Dios le confirmó fue a mí, no a él. Ah, fue a usted. No fue a mí. Y yo me preguntó a la semana y yo le dije, bueno, yo tuve este sueño. Llamó por teléfono, mi hijo, y salimos los dos para Santo Domingo. 41 días estuvimos por allá, creo. 41 días. O 21 o 41 predicación. Yo tuve que irme a predicar también para otras iglesias porque la gente lo acaparaba tanto y no nos daba el tiempo. Mi hermana Yeya hace una declaración muy importante también, que está escrito, es bíblico. Dice que el hermano Gille nunca fundó una iglesia, nunca plantó una iglesia, porque el evangelista no tiene por qué ir a plantar o a fundar iglesias. Amén. Por eso el Señor dejó los 5 ministerios, porque quienes no reconocen los 5 ministerios, pero déjeme decirle que los 5 ministerios están reconocidos en la Biblia, son bíblicos. Y si usted piensa que puede saltar una autoridad, como por ejemplo la autoridad de Dios,
y usted es evangelista o es pastor y va y quiere poner una iglesia en otro lado, perdóneme, pero primero tiene que decirle al Señor, si Él le dice que lo haga, lo hace. Y si usted no le ha dicho nada al Señor, no lo tiene que hacer. Porque en la Biblia, en la iglesia primitiva, los que fundaban iglesias eran los apóstoles. Eran los que llevaban el fundamento, los que enseñaban. Amén. Los evangelistas eran los que predicaban, como Felipe. Felipe, que fue un evangelista. No estoy hablando de Felipe el apóstol. Felipe, el que fue diácono, que era lleno del Espíritu Santo. Amén. Este hombre descendió a Samaria, dice el libro de los Hechos, y él predicó ahí. Después llegaron los apóstoles a llevar el fundamento, como el apóstol Pablo llevaba el fundamento. La Biblia dice que Pablo, el apóstol, hacía viajes misioneros, pero eran apóstoles, no eran misioneros. Entonces hay unas cosas por allá que los rudimentos de hombres han cambiado de nombre, han cambiado los puestos, porque dicen el evangelista tiene que sujetar a un pastor, perdóname, pero la Biblia habla de que el evangelista es autoridad, el pastor es autoridad, son autoridades puestas por Dios también, aparte de las que existen legales, como porque vivimos en una nación, tenemos que respetar las leyes, pero si el profeta, el apóstol o el maestro son autoridad, si el evangelista es autoridad, también tienen que sujetarse a él. El evangelista no puede sujetarse a un pastor. Si usted me lo demuestra bíblicamente, entonces yo voy a hacer un video pidiendo disculpas, donde es verdad, todos se sujetan bajo el pastor, porque eso es lo que tienen los rudimentos de hombres de hoy en día. Muchos movimientos están diciendo que todos están bajo el pastor, pero perdóname, pero no puede ser así. La palabra a mí me dice otra cosa. Los rudimentos de hombres, que es la verdadera apostasía que se le metió hasta por debajo de la cama donde duermen los pastores que gritan sendas antiguas, que no se han dado cuenta que la verdadera apostasía se les metió y ellos piensan que son sendas antiguas haciendo cosas antibíblicas. Es que el hermano G. Ávila nunca plantó iglesias en ningún país. Ah, no. Eso lo de él eran oficinas. Sí. Oficinas. Donde quiera que él iba, él establecía una oficina y dejaba gente trabajando, pero del mismo país. Claro. Pero en cuestiones de edificar iglesia, lo que había en el ministerio, en el edificio como tal, era un salón de oración, un salón en el cual la gente que no está trabajando, pues a cualquier hora, mientras Gille tuvo vida, lo mismo de noche que de día, a cualquier hora,
el ministerio estaba abierto, especialmente ese salón, que estaba en el tercer piso, está todavía en el tercer piso, ¿ves? Pues Gille no, Gille en ningún lugar, ni en Puerto Rico, y pueden utilizar el nombre, Claro. pueden poner lo que quieran, pero que Gille Ávila haya dicho, me lo hubiera dicho a mí. Una de las últimas declaraciones que nuestra hermana Yeya habla es de que el ministerio Cristo viene, no tuvo iglesia y no tiene iglesia. Amén, porque el Señor dejó los ministerios y Él sabe lo que hizo. Ahora, muchos por allá andan diciendo que, a ver, ¿de qué movimiento eres? ¿Quién es tu iglesia? ¿Quién es tu pastora? Este ministerio que traes, ¿qué movimiento estás? Óyeme, eso es antibíblico. En la iglesia primitiva no existía eso. Si queremos verdaderamente hacer sendas antiguas y andar como la iglesia primitiva anduvo, dejémonos de rudimentos de hombres, dejémonos de movimientos y seamos del verdadero cuerpo de Jesucristo, así como está establecido en la iglesia primitiva, que es la iglesia de Jesucristo, llena del poder del Espíritu Santo. Amén. Ahí nunca me declara la palabra que los pastores van a pastorear pastores, porque hay pastores que hacen movimientos y tienen debajo 30 pastores. Óyeme, pastores pastoreando pastores, ¿cómo está eso? Es imposible que un pastor pueda pastorear pastores. Eso también es antibíblico. Entonces, ministerios que Dios ha levantado no tienen por qué venir respaldados de un pastor o venir respaldados de una iglesia o de un movimiento. Tengan cuidado. Como el ministerio no tiene iglesia, los mismos que trabajan tienen que ir a sus iglesias y le diezman a sus iglesias, porque así dice la Biblia. Sí. Los diezmos al alfolí. Y como yo digo, los dones son irrevocables y también el llamado de Dios. Y si mi marido tuvo un llamado casado, pues la costilla también tiene el llamado. Cierto que el evangelista era él, pero yo era la atalaya. Aleluya.